Hola chicuelos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video que no tiene guión, no tiene algo como tal estructurado, simplemente soy yo hablando sobre la experiencia del sudamericano y sobre todo es más que nada una reflexión, algo que tuve que haber grabado hace bastante, ya ha pasado exactamente un mes desde que fue el sudamericano en Brasil, Portobelo, ya, ya, o sea, aún me cuesta procesar bastante el hecho de que pude ser bendecido de vivir esa experiencia. Y ahora para tratar de darles un poco de contexto del por qué no pude grabar algo o por qué no hubo un video de el sudamericano tal como lo hicimos en el nacional anterior, siento que esta preparación fue muy diferente, había una presión encima, había que enfocarse bastante, que estar dando el 100% en cada entrenamiento, que estar con la cámara grabando que una toma por acá, una toma por allá, y siento que realmente no estaba en el ánimo de hacerlo. Realmente muchas de las veces que iba a pisar el gimnasio estaba con la mentalidad de ganar, o sea, pisar el gimnasio, enfocarme lo máximo posible, terminar lo más pronto de entrenar y volver a casa. Ese era el mood de todos esos viernes SBD que no los grabé, decidí no grabarlos y lo mismo con el tema del video para el sudamericano, ¿no? O sea, es complejo levantarte, tener que estar con la cámara, al menos algo que todavía no lo he vuelto parte de mí y siento que no iba a estar tan concentrado del todo para la competición. Tampoco tenía quien me grabe, entonces no hay video por eso. Pero bueno, a modo de resumen, este video no sé cómo lo vaya a titular, pero siento que el tema principal va a ser cómo perder te hace más fuerte. Voy a pensar y bueno, traerlos al pasado por un momento de cómo me fue en el Nacional anterior, en el 2024, que fue una historia compleja. Yo creo que no lo conté. Más bien, yo nunca soy de contar cosas malas y peor, porque siento que eso, o cuando alguien tiene una mala competición o cuando a alguien le va mal, siempre quiere tener una excusa que contar. Yo no. Yo no cuento esas cosas. No quiero ser el atleta que lo conozcan por estar lesionado o porque le pasó esto y por eso no rindió bien. No, las cosas pasan. Y ese nacional, lo recuerdo exactamente, creo que fue en junio. Me acuerdo que me levanté súper temprano, tenía incluso amigos que me iban a llevar hasta la competición, que era en mi ciudad, era el nacional en mi ciudad, y era un nacional importante, ¿no? Sobre todo aquí en Ecuador es muy importante tener un buen total en los nacionales para poder clasificar al sudamericano y sobre todo que tú puedas contar con la ayuda de la federación para que te puedan dar el vuelo, la inscripción y todos esos temas que evidentemente son cariñosos, ¿no? A nivel económico. Entonces, el foco estaba en eso, en hacer el mejor total y que realmente digan, mira, estoy aquí, me tengo que ganar mi puesto, debes llevarme. Pero bueno, ese nacional fue, creo que fue mi peor competición. Eh, Recuerdo exactamente haberme levantado con esa mentalidad de siempre de ir a destrozar. O sea, y realmente era junior, pero realmente iba con la mentalidad de dar palo en Open. Ese era como tal el objetivo. Mis amigos me llevaron, fuimos 2 horas antes y desde el inicio que estábamos saliendo de casa había un tráfico inmenso. O sea, era un tráfico horrible que no tenía ningún sentido. O sea, imagínate, era de Durán a Guayaquil. Resulta que el paso estaba bloqueado porque estaban haciendo mantenimientos en el puente. O sea, de los 5 carriles que hay, solo estaba funcionando uno. Entonces, estuve más de 1 hora y media estancado en el tráfico. Recuerdo que faltaba solo media hora para que ya cierre el pesaje y yo ni siquiera cruzaba el puente. Estaba súper angustiado, me sentía bastante mal, la verdad es que no sabía qué hacer. Llegué a un punto en el que simplemente me di por perdido. Dije, bueno, me va a tener que perder esta oportunidad, no tener que competir, no tener que ir al sudamericano, que en ese año fue en Argentina. Y por un momento estaba tan mal que simplemente me rendí, ¿no? Dije, sabes que ya fue, ya da igual. Y la gente llamándome, oye, ¿a qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? Que ya van a cerrar el pesaje y yo ya me había rendido. Pero en ese rato me recuerdo que las lágrimas se me salían y me acuerdo que mis amigos estaban ahí
también angustiados, porque en cierto punto, bueno, no era algo que se podía controlar, ¿no? Y bueno, recibí una llamada y justo creo que el presidente de la federación de la parte del Guayas también estaba estancado en el tráfico, entonces era como que no, yo no era el único, sino que a lo mejor otras personas más, entonces iban a hacer una excepción. Pero yo dije, ahora, ¿cómo hago para llegar? No, o sea, no, o sea, si ya habían pasado más de 1 hora y media y creo que ya íbamos para las 2 horas de solamente en ese tramo que en realidad son 20 minutos por lo general, no sabía qué hacer. Entonces en ese momento dije, ¿sabes qué? Cogí mis cosas, me bajé del carro, les dije, los espero allá. Mi idea fue correr, o sea, literalmente cruzar de una avenida a la otra con todas mis maletas, mis rodilleras, todo, todo, cargándolo, correr bastante y lo peor de todo, no habían buses, tampoco habían taxis porque todo el mundo estaba estancado en el tráfico. Tuve que correr, 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 correr hasta poder llegar hasta las aerovías, que eran lo único que me podía trasladar de ese punto, de cruzar ese puente y todo ese río que está ahí. Y así fue como lo hice, o sea, no sé cómo llegué, le pedí a favor a un señor en una moto que me lleve, que así literalmente le rogué, pero me dijo que no podía. De la nada cruzó un carro, le subí y me llevó hasta la aerovía. A la hora de hacer la fila, igual. Le hablé al guardia, por favor, ayúdame, que necesito ir a una competición. Me dijo, literalmente de la forma más mala posible, me dijo, no, tienes que hacer la fila. Y le insistí bastante, pero no le importó, o sea, realmente me tocó irme hasta el fondo porque realmente a todo el mundo estaba igual. O sea, me imagino que en ese momento muchos no podían ir con sus carros o ir en un bus, sino que lo más viable era coger la aerovía, entonces estaba lleno también. Y en ese transcurso, bueno, ya faltaban que 10 minutos para que cierre el pesaje, o menos. De ahí hasta llegar, la aerovía completamente es creo que es un viaje de 15 minutos más o menos. Estaba que lo llamaba mi papá, porque mi papá me preguntaba, ¿qué pasó con la competición? Le digo, no, yo no voy a competir, que había ese tráfico, no llego, ya van a cerrar. Y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, estoy en tal parte. Y literalmente cuando yo ya estaba bajando de la aerovía, mi papá ya estaba en la moto y me llevó. Creo que fue un viaje así, súper rápido, no sé cómo hicimos para llegar tan rápido. Él se puso en modo Toreto y llegamos a la competición, ¿no? Por suerte para el estándar ecuatoriano es normal que las competiciones se retrasen. Creo que recién iban en banca o no sé, o sea, estaban súper atrasados. Y bueno, logré pesarme. Ya estaba muerto. O sea, realmente el simple hecho de haber hecho una maratón antes de llegar y todo eh, ese bueno, las emociones que sentí en ese momento que realmente eran de tristeza, de no sé, por qué todo tenía que ser así. Incluso en mi cabeza, ¿no? Le gritaba al cielo y le decía, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, yo en ese momento cuando estaba en el carro y pensé en bajarme fue, me estás poniendo a prueba, ¿verdad? O sea, esto es una prueba, o sea, creo que es de una manera de ponerme a prueba y decir, ¿qué tanto quieres esto? ¿Qué vas a hacer para lograrlo y llegar hasta allá? Eso fue lo que hice en ese momento. Evidentemente ya estaba súper cansado, me sentía bastante mal. Recuerdo que aproximando ya con 70 kilos, 120, me pesaba bastante en la espalda la barra. Y, y bueno, no sé, yo realmente soy una de esas personas que ese tipo de cosas o sensaciones no me pueden dejar llevar. Estaba con la sensación de, tengo que ganar, tengo que hacer un buen total, tengo que hacer todo lo posible para ir a Argentina. Y recuerdo exactamente que el primer intento, horribles, el segundo, medianamente bien. En el segundo creo que intenté hacer un récord sudamericano no oficial con 2:42 si no me equivoco, y lo fallé. Era la primera vez que fallaba en sentadilla, o sea, haciendo mi mejor movimiento era la primera vez que fallaba. Primera vez, si no me equivoco, en toda la vida. Nunca he fallado una sentadilla y lo hice esa vez. Desde ahí me sentí derrumbado, dije, bueno, no importa, aún tenemos la banca y el muerto. La banca medianamente bien, en el muerto me sentía ya totalmente out. Recuerdo que incluso me pusieron mal un intento y querían que haga un cuarto intento más a pesar de ser error de los spotters como tal, el no haber cargado la barra. Pero, o sea, incluso no salía el cuarto intento. Dije, ¿sabes qué? Da igual. Había quedado en segundo puesto en Open. En Junior sabía que ya había ganado. La verdad es que en Junior, en esos 3 años que estuve, nunca hubo alguien que se me acerque tanto
Siempre apunté a codearme con los Open, ¿no? Sobre todo porque ya el siguiente año iba a ser Open. Y bien, creo que hice 600 de total o 602.5, algo así. Y bueno, ya desde ahí sabía, dije, va a ser difícil. Bueno, al final de cuentas, ese total va al Goodlift, te comparan con otros competidores. Si estás en el top 3 se suele hacer esa... O sea, si estás en el top 3 te eligen, ¿no? Te escogen para poder ir a representar el Ecuador en ese campeonato. Eran alrededor de 15 competidores y bueno, yo no fui clasificado a eso. Ya desde ahí fue realmente complejo, ¿no? El saber que no podía contar con esa ayuda o ese dinero para poder viajar, era, creo que, no sé, era simplemente decepcionante, ¿no? Me sentía, ¿ahora qué hago? Y yo dije, o sea, y eso siempre lo pensé, siento que Dios me está poniendo a prueba, o sea, quiere saber qué tanto quiero esto, o sea, hasta dónde puedo llegar para ir y llegar a esa competición en otro país. Hice todo lo que estuvo en mis manos para conseguir el dinero por mi cuenta y viajar. Hubieron personas que en ese camino me ayudaron bastante y siempre voy a estar agradecido por ello. Sobre todo Nicolás, si ves esto, eres literalmente el GOAT de ese viaje en Argentina. Entonces, bien, hice todo lo posible para poder costearme por mi cuenta de los viajes a Argentina. Nicolás me recibió por allá, justo él estaba viviendo allá, un buen amigo mío. O sea, realmente el tema de los gastos eh, disminuyó bastante gracias a que él me apoyó, ¿no? Dándome el hospedaje, ayudándome con el tema de la alimentación, todo, todo. O sea, es un tipazo, o sea, realmente una persona con la que siempre va a estar agradecida. Y, y bueno, ¿cómo me fue en ese sudamericano? Me fue fatal. Recuerdo que una semana antes de viajar, o sea, de ir a Argentina, me lesioné la cadera, el glúteo, literalmente no podía ejercer fuerza en- a la hora de hacer sumo. En ese entonces hacía sumo, peso muerto sumo, no podía. O sea, literalmente recuerdo la última tirada pesada con 200 kilos, no podía ni siquiera despegar. Lo intenté 3 veces, recuerdo, 3 veces intentar despegar 200 y no podía. Y bien, tuve que en esa semana de tapering como tal hacer convencional, porque era la única manera de poder empujar. O sea, era realmente era eso o no ir. Y ya había comprado el boleto de avión. Entonces, teníamos que ir. O sea, teníamos que ir independientemente de cómo me sentía o cómo estaba, había que hacerlo. Y irónicamente esa semana estando en Argentina, que estoy entrenando allá, no sentí dolor. En el convencional no me molestaba. En la sentadilla era un dolor del 7 a 8 pero que o sea, podía empujar sin problemas. Pero pero bueno, no, esa competición la recuerdo bastante, con muchos nervios, porque era la primera vez que salía del país, la primera vez que competía en un escenario internacional, fuera de casa, y creo que, bueno, rompí el récord sudamericano por un minuto o 30 segundos, no lo sé. Hice 2:41, de ahí vino, no me acuerdo el nombre del chico, era un uruguayo, hizo 2:42 y se llevó el récord. Recuerdo que esa era también era una de mis ambiciones, ¿no? Tener un récord sudamericano a mi nombre. Pero bueno, o sea, lo hice, pero por 30 segundos. De ahí la banca fue regular, no me acuerdo, creo que fue 140, normal. En el muerto todo era una incógnita realmente porque no sabíamos qué tanto podíamos apretar con el convencional. Creo que hice 2:15, 2:30 y de ahí el último pedido fue 2:40, que con eso me situaba en segundo lugar dentro del podio, ¿no? Que realmente no podíamos aspirar a un primer lugar. El uruguayo estaba súper fuerte y el objetivo como tal, sabiendo las circunstancias, ¿no? De la lesión y todo eso, era aspirar al menos quedar a un top 3. Y bueno, había la posibilidad de quedar top 2, entonces recuerdo eso entonces el que me estaba haciendo el handling era Darek. Dije, pon lo que tengas que poner, 2:40. Los luché como no tienen idea, creo que ha sido el pull que más he luchado en toda mi vida. Los levanté, estaba súper contento, recuerdo que literalmente se me salían las lágrimas de la felicidad de haber logrado levantar eso a pesar de las condiciones. Y salí ahí a abrazar a Darek y todo, bien, lo hicimos. Y al rato me dicen, acaban de hacer overrule del movimiento, o sea, lo acaban de anular. Justo en ese entonces estaba Gastón, literalmente el presidente de la IPF de jurado de mesa. Entonces,
¿cómo le dices a ese tipo, cómo le vas a reclamar a ese tipo del movimiento? No, no puedes hacerlo. Bueno, y que ahora está, ya ni siquiera es presidente, ¿no? Por los temas que tuvo, pero bueno, ese ya es otro asunto. Y bueno, entonces de segundo lugar a cuarto. Fue muy triste. eh, Literalmente no podía aguantar las lágrimas porque era como que era un sueño, literalmente, era un sueño quedar en un podio y lograrlo. Me sentía muy mal, o sea, no, creo que nunca me había sentido tan mal en la vida. Lloré bastante en ese momento, normal, ¿no? Creo que estaba Nicolás ahí abrazándome, como, como con la vibra de él, ¿no? Tranquilo, hermano, todo va a estar bien, lo hiciste muy bien, bla, bla, bla. Y bien, ¿no? En ese entonces recuerdo que Darek que me ayudó, ya se tenía que ir, porque bueno, era, imagínate, estábamos en Ezeiza, que eso era lejos de la ciudad de Buenos Aires, o sea, estaba súper lejos. Y bueno, Darek se fue, Nicolás también tenía que regresar, y creo que solo estaba con Kevin, que es otro amigo, pero realmente en ese momento me sentí muy solo, o sea, tan solo en ese punto que no sé, no tenía nadie, no tenía nadie así cercano y sentí como la soledad me invadió bastante, ¿no? Y de algún modo traté de ser agradecido por vivir ese momento, porque siento que fue una experiencia necesaria, pero bueno, no, yo creo que todo el mundo odia perder. Yo lo vi como una pérdida, o sea, como una derrota fatal, así, no lo sé. Pero bueno, nos llevamos dos medallas, que fue segundo puesto en sentadilla y tercer puesto en banca. Bien, mis primeras dos medallas internacionales, así que no podría estar más que contento. Recuerdo que la noche anterior tenía que volver a Ecuador. O sea, yo estuve de lunes hasta el viernes que competía. Bueno, el día siguiente ya en la mañana tenía que ya partir de vuelta, ¿no? Con mis maletas y todo, recuerdo estar en el aeropuerto completamente solo, tener que regresar. Fueron, creo, 6 horas de viaje, luego una escala de 10 horas en Quito. Y recuerdo bastante esas horas del viaje porque era una sensación extraña, ¿no? Me sentía totalmente, primero, destrozado de la fatiga de lo que fue la competición. Segundo, me sentía súper mal. Realmente trataba de buscar respuestas de por qué todo tuvo que ser así, ¿no? ¿Por qué justo me tuve que lesionar una semana antes? ¿Por qué justo la competición, el último intento, me lo tuvieron que anular? Traté de entender esas respuestas en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué yo? Se lo preguntaba tanto a Dios con lágrimas. Recuerdo que me sentía tan triste. O sea que simplemente de recordar esa tristeza me pongo un poco sentimental. Pero fue, fue así, ¿no? El sentirse devastado. Y, y bueno, ¿no? El contexto de todo eso era literalmente, creo que el llegar a esa lesión fue el hecho de buscar la manera de conseguir el dinero, tener que trabajar más, tener que entrenar, tener la universidad también ahí junto con las prácticas, o sea, era, era una locura, realmente, o sea, lo recuerdo exactamente, ¿no? Levantarme a 6 de la mañana, ir a mis prácticas preprofesionales hasta las 12 de la tarde, luego tener que ir a la universidad hasta las 5 o 6, y luego de las 6 regresar a las 7 8 a mi casa y entrenar en esas 2 horas lo más pronto posible, comer y dormir, y eso durante todo ese tiempo, y junto con la preparación del sudamericano encima. Pero era algo que debía hacer, ¿no? O sea, realmente nunca, no podría sentirme especial por trabajar o estudiar al mismo tiempo. Siento que es algo que todo el mundo hace y era como que mi obligación, ¿no? Y bueno, así fue como concluyó ese sudamericano, ¿no? Con una derrota eh, que no sé, todavía que lo recuerdo bastante, fue doloroso. Y bueno, o sea, llegué acá a Ecuador, la primera semana de entrenamiento, bien. ¿Cómo seguíamos con la lesión? Pensé que ya estaba bien. En esa semana la lesión empeoró. Fue como que literalmente mi último gas estuvo en ese sudamericano y a partir de ahí no pude hacer sentadilla ni peso muerto durante 3 meses. Durante 3 meses estuve lesionado. Era la primera vez que no podía, o sea, que estaba en esa situación. Realmente nunca, lo normal era tener una molestia, algo cojudo, ya. Pero no, estuve 3 meses lesionado,
que realmente creo que fue la temporada más horrible en la que he vivido dentro del deporte y que hasta cierto punto dije, creo que hasta aquí llegué o creo que esto es todo, ¿no? Quizás estos años de junior, bien, pero ya en la Open quizás vaya a ser todo complejo, no lo sé. Pero bueno, siento que esos 3 meses estando lesionado me dieron bastante claridad, ¿no? Sobre todo el por qué hago esto o cuál es mi propósito en este deporte. Y siempre traté de buscar esa respuesta, ¿no? Durante esos meses traté de buscarla por qué. Y yo siento que es algo que todo el mundo debe de hacer, tener esa, hacerse esa pregunta a uno mismo de por qué lo haces. Y si no lo sabes aún, te, te invito a que te la hagas y espero que sepas la respuesta, porque si no la sabes, estás jodido. Y bueno, sabía que hacía eso porque ya se había vuelto parte de mi vida. Entrenar y en general hacer un deporte de fuerza me hacía sentir vivo y es algo que quiero hacer hasta donde el cuerpo me lo permita o hasta donde Dios me lo permita o la vida en general. Entonces, lo disfruto bastante, ¿no? Entonces, esos 3 meses me sirvieron bastante de qué cosas estaba haciendo mal y qué cosas puedo hacer mejor, ¿no? La nutrición, el descanso, bueno, el simple hecho de incluso tratar de mejorar mi calidad de vida, porque estar en esa posición de no tener ni recursos para poder viajar, lo pensé bastante. Dije, no puedo permitirme vivir así. O sea, no puedo permitirme vivir así en que mi vida se base en depender de otros o que solo en esos momentos difíciles tenga que ponerme a trabajar más. No, voy a poner de mi parte y lo voy a hacer. O sea, voy a empujar más. Cada cosa de mi vida voy a empujar más. Trabajo, estudios, el entrenamiento en general. O sea, no puede haber dudas de que no he dado el 100% en todo. Y bueno, así fue, así fue. Controlé todos esos aspectos, tanto externos y los que podía controlar dentro del deporte para ser mejor. Competí en el provincial, bueno, ya el 2025 competí en el provincial como 83 porque esa era la idea, ya subir de categoría. Gané, fue bastante bien, ya recuperado de la lesión, con récord en todo. Bueno, de ahí estuve en la mano con Luan, que me dijo, bueno, podemos apretar aún 2 años en 74, ¿por qué no? Entonces, que siento que eso fue literalmente un cambio en mi vida, el hecho de darle bastante prioridad al tema de la nutrición. Háganlo. O sea, si pueden contratar a un nutricionista, háganlo, que es importante. Y, y bueno, no, provincial, de ahí la preparación para el nacional, que me fue bien. Ese video lo tienen grabado aquí en el canal, 660. Eh, Récord en sentadilla nacional, récord de total histórico nacional, pues increíble, ¿no? Y a esto voy. Necesitaba perder. Y ahora que lo pienso bastante, siento que fue más que nada una enseñanza de Dios de, lo estás haciendo bien, pero lo podrías hacer mejor. Necesitabas esa derrota. La necesitabas y creo que, no recuerdo bien la frase, pero la había visto hace no mucho de, muchas veces necesitas esa derrota para aprender. No recuerdo exactamente cómo era, pero, y sí, es verdad. Yo siento que, bueno, tampoco hay que aspirar a perder, ¿no? Si puedes seguir ganando toda tu vida, hazlo. Pero que cuando pase no sea una excusa o no lo tomes como excusa para rendirte o dejar el deporte y simplemente que todo quede atrás. No. ¿Qué puedo aprender de ello? O sea, ¿qué hiciste en esa preparación que podrías haber hecho mejor o qué hiciste mal para no volver a repetirlo? Ese debe ser el pensamiento. Y mejorar, o sea, mejorar no solo en el entrenamiento, sino en esos aspectos externos de tu vida, tanto con tu familia, en el trabajo, con tus amigos, tu pareja, etcétera. Que todo eso, aunque no lo creas, pesa y es importante tenerlo controlado. Y bueno, nacional, fuimos bien, esta vez no había dudas, estaba ya en el Good Lift, en esta ocasión estaba puntuando en tercer lugar. Fue diferente, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El año pasado no pude clasificar, este año sí, te vamos a llevar. La federación en esa parte
Yo creo que ese es un beneficio que tenemos aquí en Ecuador y no muchos son agradecidos con esto porque conversando con los chicos en otros países como Argentina, Chile, ellos no tienen eso que tenemos nosotros. O sea, no tienen esa ayuda de que, sabes que te vamos a dar el vuelo, te vamos a dar el hospedaje, te vamos a dar la alimentación y, o sea, hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovecharlo, hay que ser agradecido con eso y siento que es una oportunidad que si tú que estás viendo este video eres alguien que aspira a competir internacionalmente, da lo mejor de ti para que puedas vivir esta experiencia porque te va a cambiar. Eso es otra cosa, competir internacionalmente te cambia el mindset totalmente, te pone a competir con los mejores de cada país. O sea, son personas que al igual que tú se han estado dejando la piel para llegar a ese lugar. Cambia absolutamente en todo. La presión, o sea, internamente es diferente. Y bueno, no, bueno, la federación nos ayudó con todo esto. Viajamos a Brasil. Fuimos, creo que más de 15 atletas, no estoy seguro. Personas que, al igual que yo, en sus categorías han demostrado que son los mejores y que se han merecido estar ahí, ¿no? Y bueno, creo que llegué el jueves. La verdad es que viajar a Brasil fue una odisea totalmente en el sentido de, primero era un viaje a Panamá y de Panamá a Brasil. Era una escala bastante larga. El cuerpo se resiente bastante en ese lado, ¿no? Y bueno, lo importante es que llegamos. Y también lo más importante de todo fue que la preparación a Brasil fue perfecta, soltando el último picking, que creo que el peso muerto salió horrible con 240, @10, @9, no lo sé. Pero a partir de ahí, en cuanto a molestias y todo eso, creo que es simplemente una ligera molestia en el pectoral y en el lumbar. Pero nada del otro mundo. O sea, realmente es eso. Voy a tomar un poco de agua, no voy a hacer cortes en este video. Bien. Y bueno, llegamos a Brasil, que la verdad es que creo que es uno de los países más hermosos a los que he visitado. Solo he ido dos en mi vida, bueno, tres en mi vida, pero Brasil es único, tiene su belleza. Portobelo, sobre todo, qué admirable, o sea, es increíble. Llegué el viernes, si no me equivoco. Viernes hice el último entrenamiento, que salió todo bien. Ligeras molestias, el cuerpo un poco rígido por el viaje. Sábado descansé y el domingo ya tocaba competir. Yo, y bueno, lo que vieron, como lo vieron en el Nacional, es algo que siempre, la visualización un día antes, tener todo controlado, hacer los pasos, llegar al peso, perfecto, por ese lado. Hasta ahora los cortes de pesos han sido como si nada. O sea, realmente yo creo que incluso, no sé si, yo siento que es el poder de la mente incluso, que yo sé que voy a poder desayunar al día siguiente y eso cambia todo. Que puedo ir tranquilo realmente, o sea, voy súper sobrado. En la competición pesé 73.30. eh, a la hora de hacer las aproximaciones me sentía bastante bien. Esta ocasión estaba con Darek de nuevo, volviendo a repetir esta travesía, ¿no? Que fue alguien al cual le confié mi handling el año anterior y lo hicimos muy bien. Y este año volví a confiar en él para que me ayude y fue increíble. Eh, la sentadilla logramos romper un récord sudamericano. Estaba en 260, que era de Pablo Santi, creo que lo hizo hace un par de años atrás en Ecuador, de hecho. Entonces, o no, bueno, no recuerdo la verdad, pero bueno, 260, logramos meter 261, salió una sentadilla hermosa, súper hermosa, increíble, el hecho de que era algo que lo pude volver a repetir, ¿no? Como el año anterior, el hecho de escuchar el intento de récord sudamericano, y ese intento de récord sudamericano lo tenía grabado siempre antes de cada sentadilla, porque sabía que lo iba a hacer, o sea, sabía que lo iba a hacer. Y en ese momento, la sensación fue increíble. Los spotters animando, las personas en las gradas, era increíble. Y cómo salieron, espectacular. Y bueno, desde ahí la competición ya iba súper bien, ¿no? Sentadilla excelente, la banca igual, todo moviéndose súper bien, sin molestias en el pectoral, nada. Hice 145, que fueron 2.5 más que de lo que hice en el Nacional. Y bueno, creo que incluso había espacio para más. Quizás 147, 150 podrían haber entrado.
y llegamos al peso muerto, donde ya todo era cuestión de poner los números necesarios, ¿no? Y realmente había competidores súper fuertes que siento que fue una competición apretada en cierto punto porque cualquiera podía llevarse el primer lugar. Pero bueno, realmente con la sentadilla gané bastantes kilos de ventaja en la banca. Mi rival es Alex, que es de Perú, que tiene una banca fenomenal, hizo 175.5, que es récord sudamericano en banca. Ya con eso igualaba bastante los kilos que hice en sentadilla como tal. Y en el muerto, lamentablemente a él no le fue tan bien. Creo que su primer intento salió sólido, el segundo le dieron nulo y el tercero creo que ya no pudo levantarlo. Entonces eso lo posicionaba en cuarto lugar y a mí simplemente tenía que poner ya el número necesario para ponerme por encima y ya está. De ahí los demás creo que ya estaban simplemente peleando ya el segundo y el tercer puesto como tal. Entonces, eso. Yo realmente en ese momento no sabía nada, realmente yo confiaba todo en Darek, incluso cuando yo quería acercarme a ver los intentos de los demás, no me dejaba hacerlo, me decía, quédate allá, me decía así, bueno, yo me quedaba ahí esperando y le preguntaba, realmente me dijo, sí, creo que se acercó y me dice, ¿ganamos? Y le digo, ganamos, huevón, ganamos, y le digo, ganamos, y así fue como que nos abrazamos y literalmente esa sensación de ganar fue única porque realmente no sabía qué sentir, no sabía si llorar, no sabía si reír, no sabía cómo sentirme, realmente mi expresión era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? Y me costó procesarla, incluso después de recibir las medallas y todo, no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Incluso nos hicieron una prueba antidoping. Apenas terminé el último intento, se acercó alguien de la WADA para, bueno, primero poner todos mis datos y todo eso para hacerme una prueba doping. Que bueno, ya es la segunda que me hago en este año como tal. Y bien, o sea, en sentadilla me llevé evidentemente una medalla de oro. En banca, ninguna. En peso muerto, ninguna. Eso no puede seguir siendo así. Hay que subir la banca y el peso muerto bastante aún. Y bueno, el total del primer lugar, dos medallas de oro. También participé en el universitario representando a mi universidad, o sea, la Universidad Estatal de Milagro. Y bueno, ahí quedé también campeón universitario. Me llevé un oro en sentadilla, oro en banca, plata en peso muerto y oro de total. Y bueno, eso también fue. Bueno, y también quedé como mejor levantador universitario. Que creo que por aquí tengo el. No sé si se ve. Creo que no se ve. Pero bueno, ahí atrás está el trofeo. Y, y bien, o sea, fue una buena competición. Todo salió como lo tenía planeado, ¿no? Y en ese momento que me dijeron que gané, no pude parar de pensar en, en ese yo del año anterior. En cómo me sentí, ¿no? O sea, no, literalmente se me vino el switch inmediato de cómo estaba en Argentina. Y dije, en ese momento le agradecí a Dios y le dije gracias. Porque realmente necesitaba perder, lo necesitaba. O sea, yo siempre estuve tan acostumbrado a ganar. O sea, estuve 3 años seguidos siendo campeón junior, siendo mejor levantador junior. O sea, estaba súper sobrado y, y está bien, ¿no? A cierto punto, ese ego en el deporte está bien. Pero realmente necesitaba esas cachetadas de realidad y de saber que si quería seguir siendo el mejor, tenía que incluso sacrificar muchas cosas de mi vida, para poder llegar a obtener este resultado que, bueno, lo ganamos este año, ¿no? Es el primer lugar, Brasil, campeón sudamericano. Tú me lo dices, no lo creo. La gente cuando me saluda me dice belleza o felicidades, campeón, y yo así como que todavía me cuesta procesarlo, sinceramente. Y bueno, simplemente mejoramos 0.5 al total, que eso me da bastante risa. En el nacional hicimos 660.5 y en este hicimos 661. Para que vean, ¿no? O sea, realmente el progreso fue simplemente de 0.5 del nacional al sudamericano. Pero bueno, a veces en este tipo de competencias no importa tanto los números, sino pues realmente obtener ese primer puesto o la medalla como tal. Entonces,
Siento que de algún modo incluso la experiencia de estar en Brasil fue totalmente diferente a cómo fue en Argentina, ¿no? Que fue por mi cuenta. Este año el poder compartir también con compañeros que tienen la misma visión y la misma pasión que tú es diferente, ¿no? Y también poder haberlos ayudado a muchos de ellos en las competiciones, eh, haber compartido bastante con el head coach Bismarck, que es un increíble tipo. Todos, o sea, todos, no sé, fue un contraste diferente. Y bueno, simplemente ahora, a este punto, hay que seguir esforzándose, hay que seguir haciendo exactamente lo mismo y mejor aún. Que realmente no contaba con que las cosas sean así, ¿no? Yo siempre he estado súper consciente de que quería ganar, pero no sabía cómo me iba a sentir después de eso. Que todavía ha pasado un mes y todavía sigo pensando en ello, como no me lo puedo creer. Y, pero bueno, realmente apenas ya iba a dormir una noche antes, o sea, esa noche, esa misma noche de haber competido, estaba pensando de cuál iba a ser el siguiente objetivo, o sea, estaba ya ansioso de cuál será el siguiente reto. ¿Será un sudamericano? ¿Será un mundial? ¿Será un panamericano? No lo sé, pero sé que ahora el objetivo está en ser el mejor del país. Quiero ser el mejor del país y quiero ser el mejor en Sudamérica. No sé cuántos años me vaya a costar. No sé si el siguiente año vuelva a ganar. No lo sé. No sé cuánto tiempo me va a tomar lograr ese objetivo, pero lo que estoy claro es que lo haré. Lo haré. O sea, lo tengo súper claro. Y lo dejo aquí en YouTube. Sé que independientemente del tiempo que me toque, voy a poder ver este video en el pasado y voy a estar contento de mí porque siempre tuve la convicción de que mis palabras las hago realidad. Y eso, chicos, o sea, realmente eso. Quería realmente que este video sea a modo de reflexión, ¿no? De que, porque sé que todo el mundo al entrar a este deporte tiene expectativas muy altas de sí mismo, ¿no? De lograr un primer lugar en un provincial, de poder ir a un nacional y de poder clasificar a un sudamericano y que van a ser cosas que quizás tomen tiempo. Me tomó exactamente 4 años de mi vida poder lograr un objetivo que me propuse el primer año que competí. 4 años de mi vida poder convertirme en campeón sudamericano. Siempre lo decía, siempre quise literalmente tener la ropa del Ecuador y poder subir un avión por primera vez y la sensación de escuchar el himno nacional cuando estás ahí en el podio no tiene ningún sentido. O sea, es algo que todo el mundo, y espero que cualquiera que vea este video y que tenga ese objetivo de lograrlo, espero que lo logres y espero que lo vivas, o sea, que tu experiencia sea incluso mejor de lo que yo te he contado hasta ahora, porque cada quien lo vive a su manera, ¿no? Pero es único, es único. El tiempo no perdona a nadie, así que hay que poner manos duras en el objetivo que quieres lograr. Si tu objetivo es ser campeón nacional, ok, entrena fuerte, cuida lo que ya te he dicho anteriormente, todo lo que sea externo al entrenamiento que también importa. Y si quieres ser campeón internacional, campeón mundial o lo que sea, va a tomar tiempo. O sea, con eso no te digo que lo dejes todo a largo plazo, porque ese también es un error de ver todo a largo plazo. No, sí, de aquí a 6 años, 7 años seré campeón mundial. Sí, está bien, pero si en todos esos años no hiciste absolutamente nada para realmente poner la carne en el asador y hacer buenos entrenamientos, al séptimo año vas a llegar y te vas a dar cuenta que no sigues siendo capaz de quizás acercarte a un podio o al top 10 en un mundial. Así que eso en cuanto a este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya quedado claro el mensaje. Perder te hace más fuerte. Así que chicos, nos vemos. Vamos a seguir de vuelta con los videos. Voy a tratar de
hacer un buen calendario acerca de qué tipo de contenido quiero subir. Y también les pregunto a ustedes qué quieren seguir viendo. Tengo muchas ideas, pero si ustedes proponen algo, estaré dichoso también de leerlos. Así que cuídense mucho, espero que les vaya muy bien y les agradezco bastante por el apoyo, sobre todo en Instagram, de, de toda esta preparación, ¿no? Que me están diciendo sube video, pero bueno, fue complejo. Espero lo entiendan, cuídense mucho y nos vemos.